Muy buenas, estudiantes, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no importa en qué momento están estudiando ustedes esta información, están recibiendo todo este conocimiento. Vamos a trabajar en este momento sinónimos desde el ejercicio 451 hasta el ejercicio 520. Muy bien, empecemos entonces. Tenemos en primer lugar la palabra Cicerone. Cicerone tiene que ver con el origen de la palabra de Cicerón. Cicerón, bueno, hay algunos personajes históricos, entre ellos grandes filósofos. Y Cicerone tiene que ver con maestro, con guía, con una persona que enseña, que dirige a la población, que dirige a estudiantes, que dirige a discípulos. Por lo tanto, Cicerone, locutor, no tiene que ver, a pesar de que el locutor habla mucho. Orador no tiene que ver, heraldo, que es mensajero tampoco, y el que sí es la respuesta correcta es la palabra guía. Señalen, por favor, Cicerone es sinónimo de guía. Cicerone es sinónimo de guía. Recordemos esta palabra. Vamos al ejercicio 452. La palabra es bao. Bao es ese vaporcito que sale cuando, por ejemplo, está haciendo sol y de repente llueve y empieza a salir un vaporcito. Es sinónimo de vapor, ¿sí? Sinónimo de vapor, por lo tanto, bao es sinónimo de vapor. Ya vamos dos, Cicerone, que es guía, y bao, que significa vapor. Ahora vamos a la palabra vasto. Vasto es amplio, extendido, enorme. La palabra vasto tiene que ver con amplio, por lo tanto vamos a señalar la respuesta. Vasto es sinónimo de amplio. Vamos tres. Cicerone, guía. Bao, vapor. Vasto, amplio. Vasto es sinónimo de amplio. Vamos ahora a la palabra 454. ¿Sí? Ejercicio 454 es azuzar. Azuzar es incitar, es persuadir a que una persona haga algo. Es, así como decimos los ecuatorianos, encamar o sugerir que se haga algo, ¿no? De repente dice azuzar a sus amigos a que salgamos hoy día de noche, sí, todos ya de acuerdo y usted nunca sale. Azuzar es sinónimo de incitar, ¿sí? Incitar a hacer algo. Cuando le dice a su amigo, dale, pégale. Eso significaría incitar. Incitar a su amiga a que lo deje. Ya, amiga, date cuenta. Él es infiel. Es un perro desgraciado, pérfido. ¿Sí? Entonces ahí usted dice, eso es incitar. Vamos, ya tenemos cuatro. Tenemos la palabra Cicerone, que significa guía. Bao, que significa vapor. Vasto, que es amplio, y azuzar, recuerden, azuzar con dos zetas, azuzar significa incitar o persuadir para que se haga algo. Vamos a la siguiente, vamos a la 455, palabra, descollar. Descollar significa sacar el cuello más arriba de lo demás. Por lo tanto, descollar significa sobresalir. Descollar significa sobresalir. Por favor, señale. Ya tenemos cinco. Descollar, sobresalir. Bao, que significa vapor. Vasto, que significa amplio. Azuzar, que significa incitar, persuadir, encamar. Cicerone, que significa guía. Listo, hasta ahí vamos. Entonces, continuemos. 456, palabra, soliloquio. ¿Sí? 456, palabra, soliloquio. ¿Qué es un soliloquio? Soli, de solo, loquio, de hablar, por lo tanto, soliloquio tiene que ver con monólogo. Soliloquio es un monólogo. Señalemos, por favor, soliloquio es sinónimo de monólogo, soliloquio. Vamos a la 457, la palabra ahora es chanza. Una chanza es una broma, es un juego, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, la palabra chanza es sinónimo de broma, sí, de broma. Por ejemplo, de repente usted le pone un balde encima de la puerta a su hermano para que, un balde lleno de agua, para que cuando la abra le caiga encima. Una chanza, una broma. No irán a hacer eso, por Dios. Tengan la bondad. Después se va a romper la cabeza, cosas así. Ya ha pasado. Vamos a la siguiente. Tenemos la palabra 458. La palabra es desdeñar. Desdeñar es como despreciar,
como hacer un desplante, como desairar. Sí, desdeñar es despreciar, hacer un desplante, desairar. ¿Listo? Entonces, aquilatar, que es purificar, no. Despreciar, no. Podría ser despreciar, desdeñar, despreciar. Deliberar, que es pensar, no. Aplaudir, no tiene que desdeñar, no tiene que ver con desdeñar, sería el antónimo. Estimar, antónimo. Por lo tanto, desdeñar es sinónimo de despreciar. ¿Listo? Ya tenemos algunas. Tenemos desdeñar, despreciar, chanza, broma, soliloquio, monólogo, es decir, una sola persona hablando, descollar, que es sobresalir, azuzar, que es incitar o persuadir, vasto, que es extenso o amplio, bao, que significa vaporoso o vapor, y cicerone, que significa guía. Ahora vamos a arbitrario. Arbitrario es aquello que se toma por voluntad sin pensar en los demás. Es aquella decisión unilateral. Arbitraria o arbitrario es una decisión unilateral que se toma sin consulta, que se hace sin tener razones o apelando a la razón propia, sin pensar en los demás. Por lo tanto, ignoto, que significa desconocido o no conocido, no es. Ínclito, sí, que recuerden que ínclito era célebre, famoso, tampoco es. Iniciativa, no. Interno no tiene que ver con arbitrario, pero sí la palabra injusto, ¿sí? Injusto. Entonces, arbitrario es algo que se realiza de manera injusta, sin igualdad. Porque de repente usted, Katy, por ejemplo, dice, su novio le dice, mi amor, ya no sé, no quiero estar contigo, me busqué a otra, ¿no? Y ya quiero terminar esta relación. Entonces, eso sería una decisión arbitraria porque no le consultó. ¿Listo? Vamos ahora a la palabra viperino, que viene de la víbora, que es venenoso. Viperino es sinónimo de venenoso, de la víbora. O cuando las personas hablan mal intencionadamente. ¿Sí? Ahí está. Por ejemplo, en ocasiones su hermana le dice, mami, sí, mami, la María se portó mal en el colegio, la vi besándose con su novio en el parque de una manera tan apasionada que me dio vergüenza. Esa es lengua viperina, venenosa, que coge y quiere hacerte daño con las palabras. Respuesta, venenoso, viperino, venenoso. Llevamos 10, la palabra cicerone, que significa guía, la palabra bao, que significa vapor, la palabra vasto, que es extenso o amplio, la palabra azuzar, que es incitar o persuadir, la palabra descollar, que significa sobresalir, descollar, sacar el cuello, soliloquio, que significa monólogo, chanza, cuyo sinónimo es broma, desdeñar, que significa despreciar, ¿sí? Hacer a un lado, arbitrario, que es injusto, viperino, que es venenoso. ¿Ven? Hasta ahí. ¿Listo? Continuemos. Vamos a las siguientes palabras. Hoy día no traje mi vaso, estoy tomando directo del termo, mil disculpas. Continuemos. Ahora sí, tenemos a la 461. Ahora tenemos a la palabra batuta. Batuta es aquella varita, ¿sí? Recuerden, vayan copiando las cosas que van escuchando, siempre cogiendo anotaciones. Mientras usted escribe, aprende. Recuerde esta máxima, mientras usted escribe, aprende, ¿sí? Vamos ahora a la palabra batuta. Batuta es aquella varita que el director de una orquesta tiene para guiar a los músicos, ¿sí? Es esa varita, eso es una batuta. Batuta también es sinónimo de mando, de una persona que tiene la capacidad de mandar, de dirigir, de guiar. Por lo tanto, en nuestro caso, aquí no está la varita del director de la orquesta y está la palabra mando, por eso será el sinónimo la palabra mando. Tenemos ahora la palabra casto. Casto o casta es aquella persona que no participa activamente de relaciones sexuales o que no las tiene definitivamente, es decir, se ha privado de las relaciones sexuales. Es sinónimo de continente, es sinónimo de puro, ¿sí? De pureza. Y aquí la única palabra que más se relaciona es la palabra virtuoso.
Señalemos, entonces, batuta, recuerden que es esa varita o mando, y casto es sinónimo de virtuoso, pero literalmente es aquel que se priva o que no tiene relaciones sexuales, ¿sí? Dice, moralmente no me gusta, no quiero o no deseo participar de las relaciones sexuales. Hay algunas religiones en las que ciertas personas deciden hacer votos de castidad, por ejemplo, no tener relaciones sexuales, para mantenerse puros. Vamos a la 463. Ahora tenemos a la palabra deliquio. Deliquio significa desfallecimiento, que las fuerzas se te van. También deliquio significa que te quedas tan pasmado con alguna cosa, ¿sí? Ves alguna cosa y te quedas pasmado, no haces absolutamente nada. De repente tú estás enamoradísima o enamoradísimo de tu novio y lo ves con otra besándose, ¿sí? Y algunas personas les da desmayo, se desmayaron de la impresión, u otras se quedaron así como que no supieron ni qué hacer. Eso es un deliquio. Por lo tanto, entre estas opciones es desmayo. Deliquio es un desmayo. Listo, vamos, estamos avanzando bien. Ahora tenemos a la palabra conato. Conato significa algo que se intenta, pero que no se continúa. Conato, algo que se intenta, pero no se continúa. De repente usted quiere, no sé, hacer un delito y dicen, bueno, lo intenta, pero si no le sale, queda ahí. Eso es un conato. Por lo tanto, es sinónimo de intento, ¿sí? Conato es sinónimo de intento. Vamos a la palabra piadoso, de piedad, de tener compasión por otra persona, o por un animal, o por una situación. Y por lo tanto, piadoso es sinónimo de clemente. Clemente es aquel que tiene piedad, de clemencia. Bien, la palabra clemente viene de la palabra clemencia, clemens, piedad o compasión. 466, ahora tenemos a la palabra locatario. Recuerden que en términos excluidos habíamos analizado que hay términos que provienen de dar y hay términos que provienen de recibir, son sinónimos de dar o de recibir. Y las terminaciones, por ejemplo, locator, ¿sí? O benefactor, su antónimo será beneficiario, que es el que recibe. El benefactor da y el beneficiario recibe. El locator da en arriendo un local y el locatario es el que recibe en arriendo ese local. Por lo tanto, en este caso, orate, que es loco, no es. Arrendatario podría ser. Maniático no es. Por ejemplo, ¿por qué te ponen orate o maniático? Porque dice loca, es de una persona que está loca, que no está cuerda, para que te confundas. No tiene que ver con eso. Recuerden que esto tiene que ver con dar, el locatario, y con recibir. Locatario es el que recibe. Propietario no, ese sería locator, ¿sí? Locator sería el propietario del local o de un departamento, y confundido no tiene nada que ver, por lo tanto la respuesta es arrendatario, ¿sí? Locatario es arrendatario, el que recibe en arriendo esa propiedad. Siguiente, veamos ahora a la palabra denuesto. Denuesto es sinónimo de decir cosas negativas del otro, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, denuesto es injuria, ¿sí? Veamos si no me estoy equivocando, por favor. Recuerden que de tantas palabras en ocasiones uno se va olvidando, ¿no? Denuesto, dice palabra o expresión que se emplea para insultar. Copiemos esta parte. Palabra o expresión que se emplea para insultar. Denuesto es una palabra o expresión que se emplea para insultar, para ofender. Entonces, si estas palabras se presentan para insultar, el que más se aproxima será injuria. Es un sinónimo de la palabra denuesto. Ahora vamos a la palabra caliginoso. Caliginoso significa que hay muchas nubes. Cuando de repente usted va manejando y ve que está con neblina, eso significa caliginoso. Por lo tanto, el que más se aproxima en este caso, el sinónimo de caliginoso es nebuloso, de nubes, nebuloso. ¿Listo?
Verán, denuesto significaba injuria. Locatario, local, de local, no de loca, de local es aquel que arrienda el local. Locator es aquel que da el local en arriendo. Ya, muy bien. ¿Listo? Voy a bajarle un poquito el volumen a mi micrófono, ya que me está explotando, no sé, puede ser que está muy alto, ¿no? Muy bien, entonces ahí sí, ya parece que ya se regula un poquito. Muy bien, en ocasiones levanto un poco la voz como para dar un poquito más de significado, pero creo que me sirve. Listo, recuerden, locator, benefactor, donador, ¿sí? Son los que dan, y locatario, beneficiario, donatario son los que reciben. Esto quiero que lo mantengan en la memoria, porque esto va a significar el acierto o el desacierto en la contestación de este tipo de antónimos que se pueden ir presentando. Antónimos complementarios. Vamos a la siguiente. Ahora tenemos la palabra jarana. Jarana significa varias cosas. Jarana, en primer lugar, puede ser el ruido provocado por personas que andan en una fiesta o el ruido provocado por las personas que andan en una pelea. ¿Sí? Cualquiera de esas dos. Jarana también es una fiesta alegre que por ahí se arma, vámonos y empezamos, por ejemplo, salen a darse una vuelta en el carro y sacan las bocinas, se estacionan, por ahí empiezan, eso es una jarana. También es un baile, ¿sí? Es un baile que se hace en México, sobre todo, donde se va saltando, ¿sí? Se va saltando. O también es la música, hay una música especial, todo eso significa jarana. Incluso hasta un instrumento musical de 4 cuerdas. También es jarana. Por lo tanto, en este caso, el más cercano va a ser fiesta. Una jarana es una fiesta. Muy atentos con eso. Ya, listo, hasta ahí vamos. Y vamos por último en estos 10 adicionales que estamos viendo, la palabra melifluo. Melifluo, de miel, de azúcar, de dulce. Se define melifluo como aquello que proviene de la miel o lo relacionado con el azúcar, ¿sí? Aquello que proviene de la miel o relacionado con el azúcar. Melifluo, cuando se trata de una persona, es aquella que es demasiado afectuosa, ¿sí? Melifluo es una persona muy afectuosa, que es sinónimo de meloso. De repente usted, su enamorada, viene y se le guinda y le besa y le dice, mi amor, te amo, te necesito, te deseo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso vendría a ser, y usted ya dice, ya quítate de encima, eso es melifluo, por lo tanto es sinónimo de dulce o de meloso. Cuando hablamos de melifluo en las cosas, en la comida sobre todo es aquello que está muy dulce, y cuando hablamos de melifluo en las personas estamos hablando de personas muy afectuosas, demasiado expresivas. ¿Listo? Entonces ahora veamos las 10 que acabamos de analizar. Batuta, recuerden que es ese palito o el mando. Casto, aquel que se abstiene de tener relaciones sexuales, por lo tanto es sinónimo de virtuoso. Deliquio es sinónimo de aquel que ha perdido las fuerzas, que ha desfallecido, por lo tanto su sinónimo es desmayo. Conato es aquello que se intenta pero no se sigue, por lo tanto es intento o es una acción que se inicia. Piadoso, sinónimo de clemente, del que tiene clemencia, del que tiene generosidad de espíritu. Locatario, recordemos que es aquel que arrienda un local, por lo tanto es arrendatario. Si verán que no es arrendador, eso se lo repito, no es arrendador, no. No es arrendador el que arrienda, no. Arrendador es el que da en arriendo. El arrendatario es el que recibe en arriendo eso. Si usted vive en una casa que no es suya y paga un dinero, usted es el arrendatario. La persona dueña de casa es el arrendador. Vamos a la siguiente. La palabra denuesto significa palabras o expresiones que tienen el fin de ofender o denigrar a alguien. Por lo tanto, su sinónimo en nuestro caso con esas palabras es injuria. 468, la palabra es caliginoso, que significa nebuloso, que proviene de las nubes. Jarana, que es fiesta, y por último melifluo, que tiene 2 acepciones, la una que es muy dulce y la otra que es una persona muy expresiva de sus afectos.
Muy bien, entonces estamos hasta ahí. Ya hemos avanzado 20 palabras, vamos a las siguientes. Vamos ahora a la palabra mohín. Listo, muy bien, vamos a la palabra mohín. Mohín viene de mueca, de la expresión facial, mueca, mohín. De repente está feliz y está triste, está enojado, mohín. Por lo tanto, es sinónimo de gesto. Mohín es de mueca, sinónimo de gesto. Ahora, tenemos la palabra aserción, que proviene de la palabra aseveración, es decir, que se confirma algo, que se afirma algo. Por lo tanto, el sinónimo de la palabra aserción es afirmación, que se afirma, que se asevera, que se afirma, que se asevera. Sigamos con 473. La palabra es manumitir. Significa liberar a los esclavos. Manumitir viene de sacar o quitarle los esclavos a una persona dueña de esclavos. Por lo tanto, será sinónimo de libertar. Manumitir o manumisión es sinónimo de liberación. Sigamos, ahora tenemos la palabra mustio, mustio que significa marchito, que ha perdido la lozanía, que está viejo, eso significa mustio. Por lo tanto, en estas palabras que tenemos aquí será sinónimo de marchito. Señalemos, por favor, mustio es sinónimo de marchito. Vamos a la 475. La palabra es imberbe, es decir, que no tiene barba. Imberbe, imberbe, que no tiene barba. Su sinónimo, en nuestro caso, con estas palabras, será lampiño, que no tiene barba o no tiene vello facial. Lampiño es sinónimo de imberbe. También imberbe puede significar aquel que no ha madurado lo suficiente para tener barba o aquel que no ha llegado a la adultez. Sí, imberbe también significa aquel que no ha llegado a la adultez. Listo, muy bien. Ya tenemos bastantes, ¿no? Imberbe, que no ha llegado a la adultez o que no tiene barba o que es lampiño. Mustio, marchito. Manumitir, liberar. Aserción es sinónimo de aseveración o afirmación. Mohín es sinónimo de mueca, mueca, sí, mueca de la cara. Mohín es sinónimo de mueca de la cara. Muy bien, sigamos, sigamos. Vamos ahora a la palabra sagacidad. Sagaz significa astuto, pilas, ¿sí? Muy pilas. Por lo tanto, comida no tiene nada que ver. Cobardía sería el antónimo. Vileza podría ser, vamos a dejarlo ahí, porque en ocasiones sagaz es sinónimo de vil. Honor no y perspicacia sí. Perspicacia es pilas, vivo, avispa, perspicaz o sagaz. Respuesta en este caso es perspicacia. Por favor, señalen, la respuesta es perspicacia. Sagacidad es sinónimo de perspicacia. Ahora vamos a la palabra inhumar. Inhumar es meter meter al humano dentro del hueco, ¿sí? Cuando muere, el cuerpo se inhuma, es decir, se mete dentro de la tierra. Por lo tanto, el sinónimo será, ¿cuál será? Enterrar. Sinónimo de inhumar es enterrar. Y fuera, exhumar significa sacar el cuerpo, sacar al humano, sacar al muerto. Ya, ahora vamos con la palabra galeote. Por favor, sinónimo de galeote. Vamos a poner, primero definamos, ¿no? ¿Qué es galeote? Galeote significa persona condenada a las galeras. Persona condenada a las galeras. Galeote es una persona que era condenada porque hizo algún acto malo a que esté rema y rema y rema en los galeones, en las embarcaciones que tenían velas y remos. Esos son los galeones. Por lo tanto, es sinónimo de la persona que rema o la persona que está reo o presa, ¿sí? O no tiene libertad. Por lo tanto, galeote es sinónimo de reo. ¿Sí? Por lo tanto, galeote es sinónimo de reo. Vamos a la siguiente. Ahora tenemos a la palabra literal. Literal, esto lo decimos muy comúnmente, significa textual, pero no se debe utilizar muy a la ligera la palabra literal. La palabra literal tiene que ver con la citación, mentar, citar o textual, que proviene del texto como tal.
Sí, que proviene del texto como tal. Muy bien, entonces vamos a la siguiente. Tenemos la palabra 480. La palabra es dádiva, dádiva, de dar, de regalo, de donación. ¿Qué significa la palabra dádiva? Significa regalo, donación, regalo, ¿sí? Entrega gratuita, gracia, don, eso significa dádiva. Muy bien, hemos avanzado 10 más, ya vamos hasta la 480, hemos avanzado 30 términos y vamos a la siguiente. Tenemos ahora la palabra 481. Había dicho hace un rato que el sinónimo de blondo es rubio y el sinónimo de bruno es negro o oscuro también, ¿no? O moreno. Bruno es negro, moreno, oscuro. Entonces, por lo tanto, sinónimo de bruno es negro. Vamos ahora a la palabra arquetipo. Arquetipo significa, arquetipo es de modelo, de figura, de darle una forma, de arquitecto, ¿sí? Por lo tanto, es modelo. Vamos ahora a la palabra acervo. Acervo es lo que se ha acumulado. Copiemos esta definición. Acervo es aquello que se ha acumulado mucho. Acervo es aquello que se ha acumulado mucho. Por lo tanto, su sinónimo será cúmulo. Por ejemplo, decimos las expresiones acervo cultural. Acervo cultural significa que usted ha acumulado mucha cultura. Acervo lingüístico, que usted sabe muchas palabras, acumulado. Cúmulo es sinónimo de acumular, de llenar, cúmulo, de amontonar también. Sigamos, ahora tenemos a la palabra besanía. ¿Qué significa la palabra besanía? ¿Qué significa la palabra besanía? Vamos a definir, por favor, la palabra besanía. ¿Ya? Listo, definamos la palabra besanía. La palabra... Perdón. Ya, ¿qué es besanía? Se define como demencia furiosa. Besanía es demencia furiosa. Sinónimo de demencia, sinónimo de locura, sinónimo de furia, sinónimo de psicosis. Usted de repente descubre a su mejor amiga con su novio y le da una besanía, no ganas de besar, le da ganas de matar a esa pérfida, a esa mala mujer que se ha robado a su novio. Entonces, ahí tenemos la palabra besanía, que es sinónimo de ¿qué? Besanía es sinónimo de locura. Por favor, señalemos, la palabra besanía es sinónimo de locura, pero recuerden que no es cualquier locura, es una locura furiosa. Sí, recordemos, besanía es una locura furiosa, está muy molesta. Listo, vamos ahora sí a la palabra justa. Justa es sinónimo de combate, es sinónimo de versus, uno contra otro. Justa es sinónimo de combate. Muy bien, sigamos. Ahora tenemos a la palabra ludibrio. Esta palabra podría resultar un poco difícil de comprender. Es sinónimo de la palabra escarnio, pero las dos están como difíciles, ¿no? Veamos qué significa exactamente ludibrio para tenerlo como nuestro respaldo cuando queramos estudiar. Dice ludibrio es escarnio, burla cruel, cuya finalidad es humillar o despreciar a alguien. Burla cruel es un escarnio. Ludibrio es una burla cruel cuya finalidad es humillar o despreciar a alguien. Sinónimos de burla. Sinónimo de mofa, mofarse. Sinónimo de befa, también de befar. Befar, burla o mofarse. Y sinónimo de escarnio. Recuerde que escarnio es burla, es ludibrio, es mofa, es befa. Todo eso significa. Recuerden que es una burla cruel. Ahora vamos a la palabra saorí. Saorí, ¿sí? Saorí es sinónimo de una persona que adivina el futuro. Saorí es sinónimo de una persona que adivina el futuro. Vamos a ver qué es exactamente. Saorí. ¿Cuál es la definición de saorí? Otra vez. Saorí. No, no me sale. Vamos acá. Saorí. Se define. Saorí. Saorí.
No nos sale definición. Acá está una definición de saorí. Vamos, es una palabra difícil de encontrar incluso. Persona a quien se atribuye la facultad de descubrir lo que está oculto, especialmente manantiales subterráneos. De repente usted va toca la piedra, aquí hay un manantial, dice, ¿no? Persona perspicaz y escudriñadora que descubre o adivina fácilmente lo que otras personas piensan, ¿sí? O sienten. Un saorí es una persona que dice, estás enojado. ¿Sí? Te veo. O sea, es decir, te ve la expresión del rostro y ya te va adivinando. Entonces, es sinónimo de adivino. Entonces, se puede utilizar en sentido amplio y poner que un saorí es aquella persona que está adivinando cosas. Pero literalmente significa el que descubre manantiales ocultos o el que te descubre cómo te sientes o lo que estás pensando. ¿Sí? En ocasiones todos somos como medio saorís, ¿no? De repente vemos, dice Catherine, ve a la mamá que viene toda furiosa después de haber recibido las notas y calificaciones del colegio en la sesión y adivina pues que le van a meter una paliza y dice, bueno, me escapo por aquí. Eso es saorí. Vamos a la 488. Ahora tenemos a la palabra depurado, de depuración, de limpieza, ¿sí? De acicalamiento, de arreglarse, también de acicalarse, a limpiarse. Todo eso significa depurado, por lo tanto, el sinónimo de depurado es acicalado, de acicalarse, de limpiarse, de arreglarse. Siguiente, vamos ahora sí a la palabra, esta palabra sí suena, ya desde entrada suena difícil, que es inquina, veamos. Es sinónimo de odio. Veamos qué significa exactamente inquina. ¿Sí? Veamos qué significa exactamente inquina. Inquina, definición. ¿Ya? La inquina. Inquina es un nombre femenino que significa antipatía o aversión que se experimenta contra una persona o una cosa y que se impulsa a tratarla de forma negativa o injusta o a apartarse de ella. Inquina, antipatía o aversión. ¿Ya? Que te hace que te separes de eso, ya. Te da odio, te da tedio, te da asco en ocasiones. Sinónimo de antipatía, sinónimo de aversión, sinónimo de ojeriza, también esa palabra ojeriza es sinónimo de inquina o sinónimo de odio, y sinónimo de tirria o de tedio, tirria, le cogí tirria, en ocasiones se dice comúnmente, le cogí tirria a esa persona, le cogí tirria a esa canción. Sí, la escuchas y la escuchas. Yo recuerdo en el 2014 cuando salió Despacito. O sea, ya estaba cansado. O la canción del coreano también, y dale, la canción de ese coreano, y dale. No me acuerdo cómo se llama la canción. Y dale. Le cogimos tirria, le cogimos inquina a esa canción. Odio, desprecio, antipatía, inquina. Listo, vamos a la 490. Ahora tenemos, esta palabra ya la hemos visto bastante, que es baladí. Baladí es insustancial, superficial, material, insignificante, prosaico, que no tiene mucho valor, que es vulgar, baladí. Por lo tanto, respuesta insignificante, respuesta de baladí es insignificante. Señalemos, por favor. Ya hemos abordado 10 más. Recuerden que Bruno significaba negro. Arquetipo significaba modelo. Acervo de lo que se acumula significaba cúmulo. Besanía, locura con ira, con furia. Justa significa combate. Ludibrio significa escarnio o burla. Recordemos que escarnio significaba burla cruel. Saorí, que significa adivino. Depurado, que significa limpiado o acicalado o arreglado. Inquina, que significa odio, desprecio, tedio, antipatía, tirria. Y baladí, que significa insignificante. Bien, ya hemos avanzado 40 palabras interesantes. Aquí ya se empieza a poner interesante porque hay muchas palabras que se constituirán en nuestro acervo de términos, ¿no? Los términos que hemos ido acumulando, porque hemos hecho un cúmulo de términos en nuestra mente. ¿De qué sirve tenerlos en el papel si no están en nuestra mente?
para trabajar en nuestra mente, para ampliar o acumular o hacer que nuestro acervo cultural o nuestro acervo en términos o léxico se amplíe, debemos practicar. Su cerebro está condicionado al mínimo esfuerzo. Por ese motivo es importantísimo que lo convenza o lo persuada de trabajar de una o de otra manera. ¿Cómo lo hacemos? A veces inconscientemente. Cojan este video, pónganlo varias veces, repítanlo hasta el cansancio, hasta que le cojan tirria, hasta que les cojan inquina a este video, pero se va quedando la información. Y luego ejecuten, simulación. Simulación tras simulación le hará que usted de una, para ver el término, pum, ve el término, va señalando. Después reduce el tiempo, saca 10 perfecto, etcétera. Esa es la forma de cómo se debe trabajar. Muy bien, entonces muy atentos a esto que estoy comunicando, estudiantes. Vamos al siguiente, vamos a borrar esto y continuamos porque hoy día terminamos hasta el 500, ¿sí? Hasta el 520, ya nos falta poquito, ¿no? Nos falta bastante poquito. Listo, vamos a 5 más, dice, comensal, del que come, comensal, del que come. Por lo tanto, el sinónimo será convidado, aquel que se le convida, se le comparte la comida, convidar significa compartir la comida. Convidar significa compartir la comida. Por lo tanto, el comensal es el que come y las dos palabras tienen que ver con eso, con comer. Por lo tanto, incluso en los restaurantes dicen el comensal. Los chefs o los cocineros dicen comensales a las personas que van al restaurante, a las cuales se les convida el alimento. Claro que se paga por eso. Atribular, sinónimo de atribular, de sentir una tribulación, de sentir o experimentar una dificultad, una tragedia. Atribular es sinónimo de tragedia, de sentir una tragedia. Por lo tanto, su sinónimo en estas opciones de respuesta será afligir. Afligir es eso, justamente, experimentar una tragedia, un sentimiento negativo. Si hoy, por ejemplo, imaginen, si su mamá está viva y después de 30 minutos de que acabe la clase le llaman a decir que se ha muerto, ¿sí? Eso le va a afligir, le va a atribular. Muy bien, vamos a la 493. Ahora tenemos a la palabra columbrar, ¿sí? Columbrar significa, es de alumbrar, es de ver claro. Columbrar es sinónimo entonces de ver, sinónimo de ver. Pero definamos la palabra columbrar para que no se nos quede esa palabra pendiente. Mi celular ya no vale. Columbrar. ¿Listo? Columbrar significa ver desde lejos una cosa sin distinguirla bien. ¿Sí? Ver desde lejos una cosa sin distinguirla bien. Copiemos esta partecita, copiémosle, póngale ahí al ladito. Ver desde lejos una cosa sin distinguirla bien. ¿Ya? Eso es columbrar. De aquí a la esquina veo que por ahí viene alguien que conozco, ¿no? Y suponer o conjeturar una cosa. También significa suponer o conjeturar una cosa. Por lo tanto, en este caso, con estas opciones de respuesta, no hay más, significa ver, observar. Pero recuerden que columbrar se define como aquello que se divisa desde lejos, ¿sí? O aquello que se conjetura, se saca una hipótesis de lo que está pasando. Eso también es columbrar. Sinónimos, divisar. Sinónimos, entrever. Sinónimos, vislumbrar. También es un sinónimo de la palabra columbrar, es vislumbrar. Vislumbrar. Sigamos, por favor. Ahora tenemos la palabra devastado. Devastado es algo que pasa un acontecimiento negativo y lo derrumba todo. Puede ser un terremoto y la ciudad quedó devastada, destruida, sinónimo de destrucción, sinónimo de aniquilación, devastado, ¿sí? Destrucción, aniquilación, arrasado, aquí está otro sinónimo, sinónimo de arrasado, devastado significa arrasado. Es algo, es un acontecimiento negativo, un accidente de tránsito, un tsunami, un terremoto, una erupción volcánica, y todo eso devasta, ¿no? Por ejemplo, la erupción del Vesubio hacia el 500 después de Cristo arrasó o devastó la ciudad de Pompeya, en Italia, ¿no? Para los que no sepan de qué estoy hablando. O si no,
cuando erupcionó el volcán Tungurahua aquí en Ambato, devastó a las poblaciones cercanas que están muy cerca del volcán, como Penipe, ¿sí? Es una población cercana al volcán. ¿Ya? Listo, entonces eso. Si no, quedamos devastados aquí en Ambato porque cayó ceniza, mucha ceniza, al punto que parecía que los techos iban a caer de la cantidad de ceniza, del peso. Listo, devastado. Vamos a la siguiente, 495. Ahora tenemos a la palabra tropel. Tropel, que es un grupo de personas, ¿sí? Tropel es un grupo de personas que se encuentran juntas, hablando, caminando, ¿sí? Eso significa tropel. Por lo tanto, su sinónimo será turba, ¿sí? Tropel es sinónimo de turba. Veamos qué dice exactamente qué significa tropel. Tropel. Veamos qué significa tropel. Tropel significa conjunto numeroso de personas. Entonces recuerden, tropel significa conjunto numeroso de personas, animales también, o cosas que avanzan o se mueven de forma rápida, ruidosa y desordenada. Entonces son tres aspectos en la palabra tropel. Es un conjunto de personas, cosas o animales, ¿sí? Que adicional a eso se mueven y que adicional a eso, ¿sí? Se mueven de manera ruidosa y desordenada. Entonces, tres elementos, ¿no? Hay grupo de personas, animales o cosas que se están moviendo, pero su característica no es que se muevan ordenadas, sino desordenadas. Por eso su sinónimo es turba. Vamos si tenemos otro sinónimo. Ya no tengo más sinónimos de la palabra tropel. Muy bien, terminamos hasta ahí y vamos al siguiente. Ya me están saliendo gallos. No sé, tal vez me estoy enfermando de la garganta, pero la cosa es que aquí continuamos. Aquí trabajamos hasta cuando duela. Vamos a la siguiente. Ahora tenemos a la palabra modorra, ¿sí? ¿Qué es? Suena fea esa palabra. A mí no me gusta tanto la palabra modorra, pero la palabra modorra es como que cuando usted tiene un sueño excesivo, un cansancio, como que está aletargado, ido, alelado, ¿sí? Alelado, aletargado, ido, extremadamente cansado, con una pereza extrema. Todo eso significa modorra. Por lo tanto, con estas opciones de palabras, la que más se aproxima a la palabra modorra es la palabra letargo. Modorra es sinónimo de letargo. Veamos qué significa exactamente la palabra modorra. La palabra modorra significa, si no, no me sale. No. Vamos a ver acá en otro diccionario. Modorra. Modorra significa somnolencia o sopor intenso que a veces puede estar producido por alguna enfermedad. Le da algún síntoma de alguna gripe y esta le provoca modorra o somnolencia. Se anda por ahí dándose la vuelta por la casa, sí, y lo ven y usted da pena, ¿no? Vamos a la siguiente. Enfermedad del ganado lanar, es decir, a los que tienen lana como las ovejas, causada por la presencia de las larvas de ciertos gusanos cestosos en el cerebro de las reses. Entonces, también eso es modorra, ¿no? Amodorramiento sinónimo, sopor o somnolencia, o también aletargamiento o alelamiento. Muy bien, ahora vamos a la siguiente. La palabra es asaz. Asaz significa mucho, ¿sí? Acumulado muchísimo, bastante. Por lo tanto, es sinónimo de que en este caso, con las opciones de respuesta, asaz su sinónimo es bastante o mucho. Asaz, su sinónimo es mucho. Asaz, antepuesto de un adjetivo, indica un grado muy elevado en la propiedad que éste expresa. Es sinónimo de bastante, de suficiente, de mucho, de harto. Harto, mucho, bastante, suficiente. Harto, mucho, bastante, suficiente. Copiemos estas expresiones que nos permitan recordar cuando queramos practicar. Muy bien, vamos ahora a la 497. Adventicio, que viene de la palabra advenimiento, que quiere decir que viene, que se aproxima. Advenimiento significa aproximamiento, que ya viene, ¿sí? Entonces, ¿cuál será el sinónimo de adventicio? Es sinónimo de casual. Adventicio es sinónimo de casual, porque las otras no tienen nada. Presuntuoso no, inherente significa que está adherido a, o innato no, beneficioso no, bendito no,
pero sí casual, es decir, casual es aquello que se da por casualidad, o que se da muy, muy espontáneamente. Sigamos, ahora tenemos a la palabra busilis. Esta palabra difícil, ¿no? Busilis. Busilis se define como una dificultad que se experimenta, ¿sí? Una oposición también. Entonces, en este caso, busilis es sinónimo de dificultad. Para los que quieran copiar la definición o escucharla varias veces, el sinónimo de, perdón, la definición de busilis es punto en el que estriba la dificultad del asunto del que se trata, ¿sí? Busilis es el punto en el que estriba la dificultad del asunto del que se trata, ¿no? Por ejemplo, se empieza a conversar y en esa conversación están que se dan la vuelta y no quieren entrar al tema y de repente, bueno, ya el busilis es justamente cuando ya, ahora sí, este es el problema, de esto tenemos que hablar, ¿sí? Pues muy bien, es como cuando usted dice, ya quiere terminar su relación porque esa persona es tóxica. Y usted está que le da la vuelta, sí, yo no quiero que pienses mal de mí, yo no quiero que consideres que no te amo, que no te aprecio, que no te valoro, quiero que entiendas que no eres tú, soy yo. Y cuando usted ya dice eso, y dice, bueno, ya se está dando la vuelta y cuando dice, no, es que en realidad ya no te soporto, ya me quiero separar de ti. A eso es el busilis, cuando ya expresas la dificultad. Muy bien. Sinónimos, dificultad, toque o quit. Miren, ese término, quit. Quit se escribe facilito, ¿no? La Q, ¿sí? La U, la I y la D, ¿sí? También en español podría ser quit, pero en latín sería quit. Se separan esas dos expresiones. En latín, quit significa busilis o significa dificultad. Miren, este también es un término que está dentro del examen, que puede estar dentro del examen. Entonces, quit, busilis o dificultad. Quiero que le registren este bien, ¿sí? Atentos, por favor. Muy bien, llegamos al 500. Ahora tenemos a la palabra camelar. No significa camellar como aquí en el Ecuador vamos a camellar, vamos a trabajar. No tiene que ver con camellar ni con trabajar. Camelar, ¿sí? De decir palabras bonitas, de halagar a la persona para que haga algo, de persuadirla, de convencerla. Eso significa camelar, es sinónimo de seducir. Cuando de repente se acercan al oído y le dices, eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Estoy totalmente enamorado de ti. No quiero perderte nunca. Eres mi complemento, mi otra parte, mi alter ego. No podría ni siquiera un segundo pasar sin ti a mi lado. ¿Sí? O cuando le dicen a usted, ay, mi amor, qué guapo que eres, qué fuerte, qué decidido, qué valiente. Me agrada que estés conmigo porque me da seguridad. Eso es camelar, es seducir, es hablar bonito. Se define camelar, ¿sí? Camelar, no está, no camelar, camelar. Se define camelar como ganarse la voluntad o el favor de una persona adulándola o aparentando tener ciertas cualidades que en realidad no se tienen. También se define como tratar de enamorar a una persona tratándola de manera delicada y agradable. Eso es camelar, tratar de enamorar a una persona tratándola de una manera delicada y agradable. Sinónimos, galantear, de galante, galantear. Sinónimos, requebrar, requebrar. Sinónimo, seducir. Todo eso es sinónimo de camelar, ¿sí? Muy bien, vamos ahora sí a la palabra prelado. Prelado es aquel que pertenece a una jerarquía, sobre todo religiosa. Prelado es aquel que pertenece a una jerarquía, sobre todo religiosa. Por ejemplo, un sacerdote, por ejemplo, un diácono, por ejemplo, un obispo, un cardenal o un papa. Eso es un prelado. Por lo tanto, aquí la que más se acerca es la palabra obispo. Prelado es sinónimo de obispo.
¿Por qué? Porque prelado es aquel que ostenta una jerarquía eclesiástica o religiosa. Apóstol también sería prelado. Muy bien, vamos a la siguiente. Ahora tenemos la palabra decoroso, de decoro, de tener pudor, de actuar según las normas morales o las condiciones sociales. Decoro, eso es decoro. Por lo tanto, sinónimo de recatado. Recatado es seguir las condiciones, percepciones o la moralidad. ¿Ya? Las condiciones o percepciones sociales o la moralidad. Eso es decoroso, que cumple las condiciones o normas sociales, o es muy moral, o es recatado. Sí, recatado. Por ejemplo, dice, no sé, recatado o decoroso sería una chica muy guapa que a pesar de tener un cuerpo muy bonito, se viste con un vestido amplio, ¿no? Ejemplo, un ejemplo muy prosaico, pero a la final un ejemplo. O si no, un chico que, por ejemplo, es muy fuerte y no se anda poniendo camisetas pegaditas o solo anda sin camiseta, sino que anda muy bien vestido y es decoroso, es recatado, no anda exhibiéndose. O usted está con su novia y los dos son recatados porque no andan que se besan en una esquina y se manosean para que todo el mundo los vea, sino que son decorosos, son recatados. Esperan hasta llegar a un lugar para andarse manoseando, donde no los vean, conociéndolos como son ustedes. Vamos al ejercicio 503. Ahora tenemos el antónimo de la palabra decoroso, que es la palabra impúdico. Es que no tiene pudor, es que le importa un bledo lo que piense la sociedad, lo que piense la religión, sus padres o quien sea. Impúdico, que no tiene pudor o que no respeta las normas morales. Impúdico es aquel que no tiene pudor o que no respeta las normas morales. Le vale un pepino. Por lo tanto, en este caso tenemos que impúdico, ¿sí? Impúdico va a significar el más cercano que tenemos aquí. ¿Descortés? No. Indecoroso, sí, porque es el antónimo de decoroso. Malévolo, que es de malo, no. Vago no tiene nada que ver, y pomposo, que es presumido, tampoco. Por lo tanto, impúdico es sinónimo de indecoroso, porque recuerden que estos de aquí son antónimos. Sí, estos dos. Muy bien, entonces estamos hasta ahí. Sigamos. Tenemos el ejercicio 504. La palabra es verbosidad, de verbo, de la capacidad de hablar mucho. Verbosidad es que tiene una capacidad de hablar y de hablar y de hablar. Por lo tanto, el que más se aproxima en este caso viene a ser locuacidad, que significa también lo mismo, hablar y hablar. ¿Sí? Ahora tenemos un término difícil, que ese casi no lo hemos escuchado, no se puede definir tan fácilmente, que es la palabra safio. Safio, cuando tratamos de una persona, ojo, safio, cuando tratamos de una persona, se refiere que es inculto y que no tiene finura. Inculto y que no tiene finura, no es delicado, no es cortés, es inculto, que no tiene muchos conocimientos, es muy tosco para tratar, es muy vulgar, es muy prosaico. Dos, que es propio de estas personas, es decir, que insultan, que hacen algo muy negativo, ¿no? Sinónimo de tosco, sinónimo de vasto con B grande, vasto. Recuerden que vasto con B pequeña significa amplio. Vasto con B grande significa tosco, áspero, grosero. Inculto, grosero, todo eso significa sabio, safio. En este caso, sabio no. Tosco sí. Sapiente, que conoce, que sabe mucho, no. Tolerante no, amable no. Respuesta, tosco. Safio es sinónimo de tosco. Bien, ya hemos avanzado, nos faltan solo 15 términos y culminamos esta parte que tiene que ver con sinónimos. Esta primera ejercitación, miren que nos ha llevado un par de semanas trabajar sobre esta ejercitación de sinónimos. Ya hemos avanzado antónimos, ya hemos avanzado términos excluidos y ya quiero ingresar, por eso estoy terminando el día de hoy sinónimos, porque ya quiero ingresar a la parte de analogías, que es un tema muy importante y es un tema muy difícil. Ese sí habrá que practicar y por eso el primer bloque está integrado por 800 analogías.
¿sí? 600 de un tipo, 100 de otra, 100 de otro. Son 3 tipos de analogías que vamos a ver, los tipos de cómo se presentan. Muy bien, entonces estamos hasta ahí, hasta la palabra Safi. Por aquí tengo un chat, dice, esa labia leak. Ah, sí, una labia que me cargo, no me gana nadie. Bueno, sí me ganan, hay otros que son más labiosos. Una labia maldita. Listo. Paquita, la del barrio, me diría rata inmunda, animal rastrero. Vamos al siguiente. Ahora tenemos a la palabra degollina, de degollar, de sacar la cabeza. Dice, vamos a hacer una degollina, tráeme las 20 gallinas. Y vamos a hacer una degollina, tráeme los 40 cuyes que aquí se hace una fiesta. Es decir, ¿es sinónimo de qué? De matanza. Degollina es sinónimo de matanza, de matar mucho, de degollar mucho. Degollar, degollar es quitar la cabeza, para los que no saben. Degollar es quitar la cabeza, matar. Recuerden que casi todos los animales cuando le quitan la cabeza se mueren, ¿no? Casi todos, porque habrán algunos animales que tal vez se regeneren si es que la cabeza sigue en pie, ¿no? No soy un experto en el mundo animal, pero me parece que la gran mayoría se muere cuando le quitan la cabeza. Ahora vamos a la palabra célibe. Célibe es sinónimo de soltero. Es aquel que no ha contraído nupcias matrimoniales. Por lo tanto, célibe es sinónimo de soltero. Todos ustedes, parece ser que todos ustedes son célibes, es decir, todavía no se han casado. Castos tal vez no, pero célibe sí. Célibe. Se define como célibe. Persona que no se ha casado, especialmente el que ha formulado votos religiosos. ¿Sí? Se dice, por ejemplo, los sacerdotes católicos o los monjes budistas son célibes porque no se han casado, porque ellos han hecho un voto de celibato. Sí, los sacerdotes católicos, ellos han hecho un voto de celibato, y los monjes budistas también han hecho un voto de celibato. Significa que han prometido a la divinidad o al nirvana o a la trascendencia que no se van a casar para estar puros, para estar disponibles en todo momento, porque recuerden que el matrimonio es casi imposible, uno ya no le deja ni salir a la esquina, ni a jugar vóley le deja, ¿sí o no? Por eso no se casen, chicos, no se casen. Cásense cuando tengan 35, 38 años, pero por Dios, no se quedarán con sus papás hasta que cumplan 40. Ya a los 25 irán buscando dónde vivir, para que vivan su experiencia de vida. Les aconsejo esto, es muy importante que lo tomen en serio, porque hay gente que se está quedando hasta los 40 con los papás. No, esto no es nuevo, o sea, es de esta última generación. Yo recuerdo haberme ido a los 16 de mi casa. He regresado un par de veces, pero me he quedado unos 2 meses y ya me voy, porque necesito mi libertad, necesito experimentar cosas que dentro de la casa no puedo. Entonces, célibe es sinónimo de soltero, pero sobre todo es aquel que hace un voto de celibato, el que dice, no me voy a casar porque Dios me pide que esté totalmente disponible, porque casado uno ya no puede hacer nada. Ahora, vamos a la palabra usanza, de uso, de usarlo mucho, de usanza, es decir, lo que se utiliza muchísimo. Danza no tiene que ver, esperanza no. Tráfago no sé qué significa, yo lo voy a consultar. Efímero, que significa momentáneo, y costumbre, ese sí. Costumbre, ¿por qué? Porque se utiliza mucho, se hace mucho, es la costumbre de utilizar tal o cual cosa. Por lo tanto, usanza es sinónimo de costumbre, pero hay un término ahí que es la palabra tráfago. Por favor, copiamos todos. ¿Cuál es la definición de tráfago? No de trabajo, sino de tráfago. Tráfago. Tráfago significa ajetreo, actividad intensa o agitada. Nuevamente, tráfago significa ajetreo o actividad intensa y agitada. Tráfago significa ajetreo o actividad intensa y agitada. También significa acción de traficar. Tráfago significa acción de traficar, por ejemplo, drogas.
También se dice que es paso de vehículos, personas o mercancías por un lugar. Tráfago es todas las mercancías. Por ejemplo, aquí están pasando, yo estoy aquí en la avenida Ceballos y aquí están pasando los vehículos. Ese es en vez de decir el tráfico, puedo decir el tráfago, porque por aquí andan pasando muchos vehículos y personas. Está bien dicho. Sigamos, ahora tenemos a la palabra 509, que es la palabra inmaculado, que no tiene mancha. Por lo tanto, su sinónimo es impoluto. Sinónimo de inmaculado es impoluto, que no tiene ninguna mancha, que está limpito, que está astringente, que está totalmente limpio, higiénico, aséptico, hermoso. Para los que son católicos, como la Virgen María, inmaculada. Para los que no lo son, pues, no sé, que como Jesús, el Cristo, también un profeta o el Hijo de Dios inmaculado, que no tiene mancha. A pesar de que se latiguió a algunos en el templo, pero no tiene mancha. Muy bien, vamos al siguiente. Suculento. Suculento es sinónimo de ¿qué? De sabroso, de delicioso, de riquísimo. También hay unas plantas que se llaman suculentas, ¿no? No sé si se comerán. Suculento. Suculento es que es sabroso y sustancioso, es decir, hay bastante, sustancioso, o que es muy bueno para la salud, ¿sí? Tiene muchos nutrientes. Suculento es que es sabroso y sustancioso. También se habla sobre la hoja, tallo, planta que almacena agua y es grueso, blando y jugoso. De esas plantitas que ustedes ven por ahí que están en el jardín, que son bien gruesas y cuando las abren tienen bastante como que agua o líquido por dentro. Esa es una suculenta. Entonces, por lo tanto, aquí el sinónimo de suculento no es suculento, sino es sabroso, es rico, delicioso. Muy bien, usted ya le puede decir a su novio o a su novia o a su enamorado, coge, vacile o agarre o a lo que tenga usted, ya le puede decir, uy, qué cuerpito suculento. ¿Ya? ¿Sí ven? Ahí está, qué cuerpito suculento. Ahí está, utilicen. Ahorita, bueno, después de esta clase, ahorita mándele un mensaje diciéndole, uy, todavía sueño con ese cuerpito suculento. Ya, ahí está, para que ya le expresen esas lindas frases. Ahí ponen atentamente, no, cita a Fernando Moreano. Qué rico ese cuerpito suculento. Muy bien, sigamos. Tenemos ahora la palabra 511, que es la palabra taimado, ¿sí? Vamos a borrar todo esto. La palabra taimado. ¿Qué significa la palabra taimado? Significa sagaz, significa vivísimo, significa pilas. Eso significa la palabra taimado. Por lo tanto, significa sagaz. Yo pensaba cuando era pequeño que taimado significa escondido, pero no, significa sagaz. Definición, taimado. Taimado, persona que es astuta, pícara y disimulada. Taimado significa una persona que es astuta, pícara o disimulada. Sinónimos, astuto, bellaco. Hay algunos reggaetones que dicen soy bellaco. Pícaro o tuno. Miren, esa palabra, vean, escuchen. Tuno es sinónimo de taimado o sagaz. Tuno, T-U-N-O, tuno. Por si acaso aparezca por ahí. Tuno es sinónimo de taimado, es sinónimo de sagaz. En Ecuador significa perezoso o vago. En Ecuador, aquí hay una acepción. En Ecuador específicamente significa perezoso o vago. También significa taimado, perezoso o vago. Pero en el mundo, en la hispanidad, taimado significa sagaz, astuto, bellaco. Ahora vamos a la siguiente. La palabra es saleroso, que significa que le pone sal, que le pone salsita, que le pone emoción. Entonces, sinónimo de divertido. Saleroso es aquel que pone la sal, que pone el encanto, que pone la gracia, divertido. Vamos a la siguiente. Esta es facilita. Aquí está compuesta por necro y polis. Necro, muerte, y polis, ciudad. Por lo tanto, necrópolis es ciudad de los muertos. Y se entiende como cementerio, donde están los cuerpos de las personas que han fallecido.
necrópolis. Siguiente, vamos, ese estuvo muy fácil, ¿no? Ahora tenemos a la palabra fúlgido. Me parece que no es fulgido, sino es fúlgido. ¿Cómo se escribe? Sí. Aquí hay una errata, por favor, corregir. Hay un pequeño error. Aquí debe ir una tilde. Fúlgido. Así se pronuncia. Fúlgido. Fúlgido. Muy bien. Fúlgido. Que es brillante. Que es resplandeciente. Fúlgido. Que es fulgurante. Que es brillante. Que es resplandeciente. Que es brillante, eso significa fúlgido. Fúlgido, por lo tanto, es sinónimo de esplendente. Sería fúlgido, es resplandeciente, es brillante, es esplendente, es fulgurante. Fúlgido, brillante, esplendente, fulgurante. Ahora vamos a la palabra escuálido. Escuálido es muy delgado. Escuálido es sinónimo de delgado, raquítico. ¿Sí? Escuálido es sinónimo de delgado, raquítico. Todo eso significa escuálido. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Y tenemos las últimas 5. Con estas terminamos. Con estas se termina, estudiantes, se termina este primer bloque de sinónimos. Lindo bloque, 520 ejercicios nada más. Tan tranquilo como coger y echarle una repasada y ya tiene que quedarse en la memoria. Recordemos. Su cerebro trabaja en función del mínimo esfuerzo. Hará todo lo necesario para sabotearle, para decirle que no es necesario estudiar, que usted puede, que no se preocupe, que tranquilo, que relax, que al último va a estudiar. No, ese es su cerebro, que es un vago terrible, ¿sí? Que le está boicoteando, saboteando. No le haga caso, usted debe estudiar a conciencia, saber que está estudiando, ¿no? Una cosa, por ejemplo, si usted coge, se encierra, va a su escritorio, se sienta y no quiere interrupciones, su cerebro dice, ya se jodió, va a estudiar este man, así que mejor colaboremos, ¿sí? Eso es la forma como debe engañar a su cerebro. Ahora vamos a la siguiente, vamos a la palabra munificencia. ¿Sí? Munificencia no tiene que ver con monedas, tiene que ver con generosidad, con ser muy generoso, muy entregado, muy altruista. Sinónimo, generosidad. ¿Sí? Munificencia es generosidad. Prerrogativo, prerrogativa son los privilegios, las ventajas que se tienen. Prerrogativo significa privilegio, ¿sí? Privilegio. Ahora, vamos a la palabra dipsómano. Es aquel que le encanta el traguito. Es aquel que dice, ¿dónde venderán buen trago de mañanita? Anda cantando a las 6 de la mañana por ahí. ¿Dónde venderán buen trago? Dipsómano es sinónimo de beodo o de borracho. El que le encanta el trago, dipsómano. Dipsómano. Vamos a la palabra indigencia, que es sinónimo, este sí está facilito, es sinónimo de pobreza, indigente, pobre, que no tiene recursos ni para comer. Y hacinar, que ahorita está de moda este término porque las cárceles están hacinadas, están repletas es amontonar, sinónimo de amontonar. Ya, hacinar es sinónimo de amontonar, de poner uno sobre otro, de tener demasiados en un espacio. Eso significa amontonar. Listo, mis queridos chicos, hemos terminado este bloque. Así que los felicito por haber aguantado tanto. Hemos estado ya más de 1 hora trabajando y recordemos que nuestra mente está diseñada para aprender durante 50 minutos y es mejor que descansemos en este momento. Van a tener un descanso de 10 minutos, pero ojo, van a descansar, ¿no? No quiero que se pongan a estudiar, quiero que descansen 10 minutos, vayan a tomarse una agüita, vayan a, no sé, a tomarse un café, no hay problema, o de una vez en estos 10 minutos aproveche para que meriende. Cómase algún verdecito, un pancito, algo rápido, y luego de 10 minutos va a estudiar, ¿sí? Va a estudiar. Es decir, ahorita son las 9:51, ya vamos a cerrar este bloque, voy a dejar de grabar para darles algunas indicaciones. Gracias por poner atención a esta clase. Hasta luego.